Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al BPMN Live. Este es el primer BPMN Live que hago. Entonces, vamos a hacer un caso de estudio. Vamos a modelar un proceso de negocio utilizando Camunda Modeler y el plugin de simulación que tiene Camunda. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es descargar Camunda Modeler o Open Source Camunda Modeler del desktop. Lo descargan, lo descomprimen y ejecutan Camunda Modeler. ¿Ok? Y luego ustedes tienen que descargar el plugin de simulación y ustedes lo tienen que copiar dentro de la carpeta resource, dentro de plugin y copian el token de simulación. Cuando ustedes hayan hecho eso, entonces abren Camunda Modeler y van a poder visualizar esta interfaz. ¿Ok? Entonces acá ustedes pueden seleccionar la versión de Camunda 8 o la versión de Camunda 7. Bueno, en este caso, como estamos trabajando ya con Camunda 8, de frente vamos a hacer clic en el botón que dice BPMN Diagram para crear un nuevo diagrama de BPMN. Ok, entonces acá ya tenemos nuestro lienzo, ok, en donde nosotros podemos diseñar nuestro proceso de negocio, ¿no? Entonces el objetivo es, sobre la base de un caso que está aquí, este es el caso de gestión de reclamos, lo que vamos a hacer es representar este caso a través de un modelo de proceso utilizando el estándar BPMN. Entonces, para hacer esto, lo primero que voy a hacer es leer primero todo el enunciado. Es un caso para poder representar un proceso, es un proceso que está descrito de forma narrativa. Entonces, lo que voy a hacer es interpretarlo, ¿ok? Y luego llevarlo a una notación BPMN. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es como había dicho, voy a hacer una lectura general y luego voy a ir paso por paso para el modelamiento. Ok, entonces vamos primero a leer la gestión de reclamos. A ver, ¿qué es lo que dice este caso? Nos dice, cada año la agencia de viajes XY tiene que procesar un lote de reclamos, bueno, cerca de 1000 reclamos. Hay un departamento especial para el proceso de reclamos. En este caso lo llaman el departamento C. Además, hay un departamento interno llamado logística, que lo llaman departamento L, el cual se encarga de registrar los reclamos que llegan y archivar los reclamos procesados. O sea, el departamento de logística o departamento L es el que se encarga de registrar los reclamos que llegan y, por último, de archivar los reclamos procesados o finalizados. El siguiente proceso es utilizado para manejar los reclamos. A ver, desde acá comienza el proceso. Dice, primero, un empleado del departamento de logística registra cada reclamo que se presente. Después del registro, un empleado del departamento de reclamos envía un formulario al cliente con preguntas acerca de la naturaleza del reclamo. Dice que hay dos posibilidades: que el cliente devuelva el formulario dentro de las 2 semanas siguientes o que no lo haga. Si el formulario es devuelto, este es procesado automáticamente, resultando en un reporte que puede ser usado por el proceso actual de reclamos. Si el formulario no es devuelto a tiempo, un timeout ocurre, resultando en un reporte vacío. Tenga en cuenta que no recibir el formulario no implica la terminación del proceso ni que el reclamo sea descartado. Después del registro, es decir, en paralelo con el envío y recepción del formulario, comienza la preparación del proceso. ¿Qué más dice? Dice, primero, el reclamo es evaluado por el director de reclamos del departamento C. El departamento C es del área de reclamos. La evaluación indicará si es requerido un procesamiento adicional. Si no se requiere un procesamiento adicional y ya se procesó el formulario, el reclamo es archivado por el departamento L o el departamento de logística. Si un procesamiento adicional es requerido, un empleado del departamento de reclamos ejecuta la tarea procesar reclamo. Procesar reclamo dice que en esta actividad se proponen acciones necesarias para dar solución al reclamo. Para procesar el reclamo, el reporte resultante del formulario es utilizado. Tenga en cuenta que el reporte puede estar vacío. El resultado de la tarea procesar reclamo es analizado por el director de reclamos. Si el resultado no es OK, la tarea procesar reclamo es ejecutada nuevamente, generando un bucle. Esto es repetido tantas veces, o sea, el bucle, hasta que el resultado es aceptado. Si el resultado no es aceptado, un empleado del departamento C
ejecuta las acciones propuestas, o sea, el empleado del departamento de reclamos, que es el del departamento C, ejecuta las acciones propuestas. Después de esto, el reclamo es archivado por un empleado del departamento L. Ok, en este caso el reclamo es archivado por un empleado del departamento. Acá debe ser el departamento L, porque acá nos dicen que el cual se encarga, además hay un departamento interno llamado departamento de logística, departamento L, el cual se encarga de registrar los reclamos que llegan y archivar los reclamos procesados. Entonces acá, después de esto, el reclamo es archivado por un empleado del departamento L. ¿Ok? Bueno, es la única corrección que tengo con respecto a este texto. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos leído este caso, que es un proceso narrado, ¿ok? O sea, para poder nosotros modelar un proceso, nosotros nos basamos sobre una narrativa, ya sea de forma textual, o podemos basarnos sobre una descripción gráfica, ¿ok? Una narrativa gráfica, visual, de los pasos a seguir en ese proceso. Ahora, cuando nosotros modelamos procesos, hay tres niveles de modelamiento, ¿no? Hay un nivel descriptivo, hay un nivel analítico y hay un nivel modo ejecutable, ¿ok? Entonces acá el objetivo es que nosotros vamos a modelar en el último nivel, en el nivel de un modelo ejecutable. En este caso vamos a modelar un modelo to be, un modelo objetivo o un modelo que nos va a permitir tener una primera versión de un modelo, de un futuro modelo automatizable. ¿Ok? Entonces, este modelo, digamos, es la primera, sería una primera versión de un modelo que se va a orientar a la automatización. Ese es nuestro objetivo, modelar un modelo to be orientado a la automatización con propuestas de mejora. Ok, entonces, una vez dicho eso, nosotros ya empezamos nuestro modelamiento. Empezamos nuestro modelamiento. A ver, ustedes pueden descargar Camunda Open Source Desktop Modeler desde la página de Camunda directamente. Actualmente se encuentra la versión 5.29.0, ¿ok? Y pueden descargar el plugin de simulación en la página de GitHub de Camunda, descargan y empiezan a trabajar ya con Camunda y con la simulación. Vamos a empezar con nuestro modelamiento. Ok, entonces estamos dentro de Camunda Modeler, entonces vamos. Primero lo que tenemos que hacer es identificar el proceso. Nuestro proceso tiene por nombre gestión de reclamos. Entonces acá en mi paleta de controles de componentes BPMN, yo tengo un componente que se llama pool participantes. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es arrastrar al canvas y acá yo tengo mi proceso. Entonces en este contenedor, en este pool, yo voy a tener todos los componentes que voy a orquestar. Yo voy a hacer una orquestación de procesos en este pool. Entonces, este pool va a tener de nombre gestión. Nuestro proceso principal es gestión de reclamos. Gestión de reclamos. Ok, ya tenemos nuestro proceso, gestión de reclamos. Además, nos dice que tenemos tres participantes o tres roles, ¿no? Tenemos el empleado del departamento de logística, tenemos el empleado del departamento de reclamos y tenemos el director de reclamos. Entonces acá vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar acá, esto se llama lane, ¿ok? Y acá yo voy a agregar al empleado de logística, ¿no? Este es el empleado de logística o el empleado del departamento L. Ok, ahora en el departamento C, en donde está, donde se le tipifica como el departamento como se tipifica el departamento de reclamos, tengo dos actores, ¿no? O tengo dos roles, que es el empleado de reclamos y el director de reclamos. Entonces lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. Lo que puedo hacer acá es colocar departamento, departamento de reclamos, y en este departamento de reclamos yo tengo dos roles. Tengo dos roles importantes acá. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a colocar, a ver, un momento, necesito establecer lo siguiente. Necesito colocar esto de acá. A ver, lo que quiero hacer aquí es agrupar.
¿de acuerdo? Lo que quiero hacer aquí es agrupar el, quiero agrupar el contenedor, ¿no? Quiero agrupar el contenedor. Entonces, lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. Voy a crear esto. Voy a colocar esto por acá. Aquí le voy a colocar este empleado de reclamos, el empleado de reclamos, y acá tengo el director de reclamos. Director del área de reclamos, ¿no? Director de reclamos le voy a colocar acá. Director de reclamos. ¿Ok? Tengo estos tres principales actores. ¿Ok? Tengo estos tres principales actores. Entonces, acá estos representan los roles, ¿ok? Dentro del proceso. Un rol es una función que tiene una persona dentro del proceso. ¿Ok? Es una función que tiene una persona o un grupo de personas dentro de un proceso. Por ejemplo, Luis puede ser empleado de reclamos, Mario puede ser empleado de reclamos, ¿ok? Entonces, un rol puede tener N personas asociadas y en este caso, bueno, tenemos tres roles identificados, ¿ok? Entonces podemos modelar así, de esta forma. Ahora, estos componentes que estoy colocando aquí, que es el contenedor pool y los lanes, ¿ok? Representan componentes para documentación, más no para ejecución. ¿Ok? Estos componentes no se configuran para una automatización, pero como no estamos diseñando un modelo automatizable, sino un modelo to be que se orienta a la automatización y para que se pueda visualizar el comportamiento, el contexto de las tareas dentro de los roles específicos, lo estoy colocando aquí. En un modelo automatizable no es necesario colocar pool ni los lanes. Dicho eso, vamos a comenzar ya a establecer los componentes internos dentro del contenedor y dentro de los lanes o los roles. Entonces, volvemos a nuestro caso, volvemos aquí a nuestro caso y nos dice, a ver, eh, acá, dice, primero, un empleado del departamento de logística registra cada reclamo que se presente. Ok, entonces acá yo tengo un evento de inicio, el empleado de logística, registrar, le voy a colocar de nombre, registrar reclamo. Registro el reclamo. ¿Ok? Entonces, como nosotros tenemos ya el enfoque que lo que estamos haciendo es un modelo 2B, entonces en el modelo 2B ya tú tipificas cada componente, eh, cada componente del proceso. En este caso, esta tarea nosotros vamos a tipificarlo o vamos a generar una tipología como una tarea de usuario, un user tags, que significa que un formulario va a estar asociado a esta tarea y una persona con el rol empleado logística va a trabajar este formulario. Registrar reclamo. Luego dice, después del registro, o sea, después que completa el empleado de logística el registro del reclamo, un empleado del departamento de reclamos, envía un formulario al cliente con preguntas acerca de la naturaleza del reclamo. Entonces aquí voy a tener otra tarea. Aquí voy a colocar la tarea de usuario, en este caso es un user tags, y le voy a decir enviar formulario, enviar formulario, ¿no? Enviar formulario. Es otra tarea de usuario. Luego nos dice, aquí voy a resaltar, ¿ya? Aquí voy a empezar a resaltar para ver las evaluaciones, ¿no? Entonces, generalmente un proceso no necesariamente es lineal, tarea por tarea, sino que hay condiciones, hay excepciones, hay eventos que suceden dentro del proceso y que alteran el comportamiento de este proceso. Entonces, vamos a analizar esto. Nos dice, hay dos posibilidades: que el cliente devuelva el formulario dentro de las 2 semanas siguientes o que no lo haga. ¿Ok? Si el formulario es devuelto, este es procesado automáticamente, resultando en un reporte que puede ser usado por el proceso actual de reclamos. Si el resultado no es devuelto a tiempo, un timeout ocurre resultando en un reporte vacío. Ok, voy a resaltar todo esto, ¿ok? Para no perderme en el texto. Lo voy a resaltar. Ahí. Entonces vamos a representar esta narrativa en
en componentes BPMN, ¿ok? Para tener nuestro modelo 2B. A ver, nos dice que hay dos posibilidades, ¿ok? Cuando me dice que hay dos posibilidades, entonces me está diciendo que va a haber una condición o va a haber una compuerta para evaluar. Que el cliente devuelva el formulario dentro de 2 semanas siguientes o que no lo haga. Entonces me dicen que hay un evento de 2 semanas, hay un temporizador, ¿no? Hay una condición, ¿ok? Y luego de esa condición hay un evento. Entonces, cuando en el texto, en la narrativa de mi proceso, ya sea de forma textual o de forma gráfica, me dicen que hay una evaluación de tiempo o de mensajes, hay eventos que se tienen que modelar, entonces yo utilizo una compuerta específica para ese tipo de evaluaciones. Y esa compuerta tiene por nombre compuerta basada en eventos, que es este de acá, compuerta basada en eventos. ¿Ok? En esta compuerta basada en eventos. Ahora me dicen, hay dos posibilidades, que el cliente devuelva el formulario entre las 2 semanas o que no lo haga. ¿Ok? Entonces hay dos eventos que suceden. El primer evento es que yo reciba los datos de respuesta del formulario, yo lo voy a recibir en un evento de recepción de mensaje. O puede ser que no lo reciba dentro de las 2 semanas, que el cliente, que el cliente devuelva el formulario, que no lo haga, o sea, que no devuelva los datos del formulario dentro de las 2 semanas. Entonces aquí voy a establecer este temporizador. ¿Ok? Entonces acá le voy a decir 2 semanas, 2 semanas, ¿ok? Voy a decirle 2 semanas y aquí voy a decirle información, voy a colocarle información de formulario recepcionado. A ver, acá es recepcionado. A ver, un momento. Recepcionado. Información de formulario recepcionado. Ok, entonces los eventos se establecen en tiempo pasado, ¿no? Información de formulario recepcionado. Entonces acá tengo dos eventos. Que el cliente me envíe la información dentro de las 2 semanas o que no lo haga. Ya lo tengo modelado, ya lo tengo representado. Ok, ya lo tengo representado. Luego nos dice, luego nos dice, si el formulario es devuelto, si el formulario es devuelto, este es procesado automáticamente. Si el formulario es devuelto, este es procesado automáticamente, resultando en un reporte que puede ser usado por el proceso actual de reclamos. Ok, si el formulario es devuelto, entonces se produce una tarea, procesar formulario, llamada procesar formulario y generar reporte, ¿no? Generar reporte. Y esta es una tarea automática. Entonces, en BPMN, la tarea automática nosotros la representamos con un service task o una tarea de servicio. ¿Ok? Entonces recibe la información, la tarea de servicio procesa el formulario y genera el reporte. ¿Qué más nos dice? Eh, Resultando en un reporte que puede ser usado por el proceso actual de reclamo. Dice, si el formulario no es devuelto a tiempo, un timeout ocurre resultando en un reporte vacío. ¿Ok? ¿Qué significa? Que después de las 2 semanas, ¿ok? Pasan las 2 semanas, entonces significa que igual se procesa el formulario y se genera un reporte, ¿no? Resultando en un reporte vacío, nos dicen. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es establecer una compuerta exclusiva basada en datos de tipo unión asíncrona o simplemente de tipo unión y enlazar y establecer un flujo de secuencia entre el temporizador de las 2 semanas con esta compuerta de unión para que la instancia se dirija hacia la tarea procesar formulario y generar reportes. Entonces, procesar formulario y generar reportes se puede ejecutar con datos o sin datos. Dice, tenga en cuenta que
que al no recibir el formulario no implica la terminación del proceso, ¿es correcto? No termina el proceso ni que el reclamo sea descartado. ¿Ok? Entonces hasta ahí vamos bien. Vamos modelando la acción del empleado de reclamos, que es enviar formulario, y luego tenemos eventos y tenemos una tarea automática o una tarea de servicio. Dice, después del registro, es decir, en paralelo con el envío y recepción del formulario, comienza la preparación del proceso. ¿Ok? Entonces acá hay que tener algo también que considerar. Dice, primero, el reclamo es evaluado por el director de reclamo del departamento C. Ok, entonces antes de entrar con el director de reclamos, tengo que ver el párrafo que anterior. Dice, después del registro, ¿cuál registro? Ah, mira, el registro del reclamo. Después de esto, dice, y en paralelo con el envío y recepción de mensajes, ok, con las tareas, con la tarea del empleado de reclamos, dice, comienza la preparación del proceso. Ok, entonces, si me dicen que es en paralelo, o de forma simultánea, entonces me da a entender que hay una compuerta de tipo paralela, una compuerta paralela, ¿ok? Una compuerta paralela que que me permite ejecutar, como su mismo nombre lo dice, en paralelo ciertas acciones o ciertas tareas, ¿ok? Entonces, esta es una compuerta paralela divergente, es una compuerta paralela divergente. Entonces dice, en paralelo, en paralelo, dice, después del registro, o sea, después de esta tarea, después del registro, en paralelo con el envío y recepción del formulario, comienza la preparación del proceso. Dice, primero, el reclamo es evaluado por el director de reclamos del departamento C. Ok, entonces por acá tengo al director de reclamos y aquí lo que voy a establecer es lo siguiente. Voy a colocar una tarea que tenga por nombre evaluar reclamo. ¿Ok? Y esto va a ser una tarea de usuario. Evaluar, vamos a colocar por aquí evaluar reclamo. ¿Ok? Evaluar reclamo. Ok, y esto va a ser una tarea de usuario. Entonces estamos dentro del lane del director de reclamos. Entonces, observen, en paralelo con el envío y recepción del formulario, comienza el proceso en donde el director de reclamos evalúa el reclamo. Estoy acá. El director de reclamos del departamento C hace la evaluación. Luego dice, la evaluación indicará si es requerido un procesamiento adicional. Si no se requiere un procesamiento adicional y ya se procesó el formulario, el reclamo es archivado. Ok, entonces yo para poder continuar con el proceso y verificar si requiere un procesamiento adicional, yo tengo que, yo tengo que sincronizar la instancia. Recuerden que cuando la instancia llega a esta compuerta, lo que hace es dividirse, ¿no? Voy a tener una instancia en enviar formulario y una instancia en evaluar reclamo. Entonces, lo que tengo que hacer para poder preguntar si requiere un procesamiento adicional y continuar con el proceso, necesito sincronizar estos flujos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a establecer una compuerta de tipo paralelo, ¿ok? Y acá voy a unirlo con este flujo de secuencia, con este flujo de secuencia. ¿Ok? Entonces acá tenemos un patrón, ¿no? Tenemos un patrón BPMN, ¿no? Tenemos el patrón de la compuerta paralela, ¿ok? Que me genera múltiples instancias esta compuerta paralela, también llamada múltiples instancias estáticas, me genera instancias de forma simultánea y tengo una compuerta basada en estados, ¿no? Tenemos los estados de mensajes y de tiempo. Ok, entonces una vez que hemos cerrado acá, hemos bifurcado, o en este caso no hemos bifurcado, hemos sincronizado. ¿Qué significa? Que como tengo dos instancias aquí activas, cuando la instancia se dirija por este flujo de secuencia y la instancia cuando termine de evaluar el reclamo, aquí voy a tener unas instancias, voy a sincronizar las dos en uno solo, en una sola instancia para poder continuar con el proceso de negocio. Dicho eso, continuamos. Dice, la evaluación indicará
si es requerido un procesamiento adicional. Entonces aquí nosotros que tenemos que colocar una pregunta, ¿no? Una pregunta, una condición dentro del director de reclamos, ¿no? ¿Requiere procesamiento adicional? Pregunto, vamos a colocar acá, requiere procesamiento adicional, requiere procesamiento adicional. Acá está mi condición. Dice, si no requiere procesamiento adicional y ya se procesó el formulario, voy a sombrear esto, ¿ya? Si no se requiere procesamiento adicional y ya se procesó el formulario, el reclamo es archivado. Aquí, ¿ok? Si no se requiere procesamiento adicional y ya se procesó el formulario, el reclamo es archivado. ¿Ok? Entonces aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si no requiere un procesamiento adicional, entonces voy a archivar el reclamo. Y habíamos visto en la primera líneas, en los primeros párrafos del enunciado del proceso, que el archivo del reclamo lo hace el empleado de logística, ¿ok? El empleado del departamento L. Entonces aquí voy a colocar lo siguiente, la tarea la voy a colocar por acá, porque estoy dentro del lane del empleado de logística, ¿no? Y aquí la tarea va a ser archivar reclamo. Archivar reclamo. Archivar reclamo. Y bueno, acá le voy a colocar una tarea de usuario y acá le voy a etiquetar al flujo de secuencia. ¿Requiere procesamiento adicional? Le voy a decir que no. No requiere procesamiento adicional. ¿Ok? No requiere procesamiento adicional. Y por ende me dice, el reclamo es archivado, ¿no? Cuando dice que es archivado, ya automáticamente el proceso finaliza. Tiene que finalizar. Finaliza por acá. Seguimos. Si un procesamiento adicional es requerido, un empleado del departamento de reclamos ejecuta la tarea procesar reclamo. ¿Ok? Para procesar el reclamo, el reporte resultante del formulario es utilizado. Entonces voy a sombrear esto por acá para poder identificarlo. Dice, si un procesamiento adicional es requerido, un empleado del departamento de reclamos ejecuta la tarea procesar reclamos. Ok, entonces acá voy a colocar una tarea en el ley del empleado de reclamos que va a tener por nombre esta tarea, procesar, vamos a colocarle acá procesar reclamo, ¿no? Procesar reclamo que es realizado por un empleado, aquí es realizado por un empleado del departamento de reclamos, del departamento de reclamos. Ok, entonces aquí sí requiere un procesamiento adicional. Y esto va a ser una tarea de usuario, ¿no? Y un user tags. Va a ser un user tags. Si un procesamiento adicional es requerido, un empleado del departamento de reclamos ejecuta la tarea procesar reclamo. En esta actividad se proponen acciones necesarias para dar solución al reclamo. Para procesar el reclamo, el reporte resultante del formulario es utilizado. Claro, pues para procesar el reclamo yo necesito el reporte resultante, ¿no? Entonces el reporte resultante lo estoy obteniendo aquí, pero acá estoy sincronizando. Acá el reporte puede estar con datos o sin datos, igual se procesa el formulario y se genera el reclamo. Seguimos. Tenga en cuenta que el reporte puede estar vacío, claro. El resultado de la tarea procesar reclamo es analizado por el director de reclamos. Entonces acá vamos a expandir esto por acá y vamos a colocar una tarea más aquí dentro del lane del director de reclamos. El resultado de la tarea procesar reclamo es analizado por el director de reclamos. Entonces aquí colocamos analizar reclamo. Analizar reclamo. ¿Ok? Analizo el reclamo, lo pongo como tarea de usuario, porque es una tarea que asociada a un formulario y una persona, en este caso el director de reclamos, va a empezar a analizar este reclamo. Analiza el reclamo, es analizado por el director de reclamo. Si el resultado, acá hay una condición, entonces vamos a expandir esto, vamos a colocar una compuerta que nos dice, si el resultado no es OK, la tarea procesar reclamo es ejecutado nuevamente. Voy a sombrear esto, voy a sombrear esto. Si el resultado no es OK,
la tarea procesar reclamo es ejecutada nuevamente. Ok, entonces aquí, analizar reclamo. Voy a colocarle de nombre, a ver, analizar reclamo. Eh, ¿qué dice acá? Si el resultado no es ok. Resultado ok, vamos a colocarle, ¿ya? Para, bueno, mantener esa misma línea del texto, ¿no? Resultado ok, resultado ok. Si no es ok, la tarea procesar reclamo es ejecutada nuevamente. Entonces, aquí la instancia se tiene que dirigir de nuevo a la tarea procesar reclamo. ¿Ok? Se tiene que dirigir de nuevo a la tarea procesar reclamo. Acá vamos a dar un poco de espacio y por acá vamos a colocar nuestra compuerta. Esta compuerta es de tipo unión. ¿Ok? Es de tipo unión. Vamos a colocarlo por acá. Ahí. Es importante mantener el orden. A mí me gusta mantener el orden en el modelamiento. Me permite tener un modelo legible. Entonces acá, resultado ok, no. Aquí es no. Ok, ahí es no. Y regresa acá. ¿Qué más dice? Dice, esto es repetido tantas veces hasta que el resultado sea aceptado. Claro, entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí genera un bucle, ¿no? En programación, un bucle es un ciclo iterativo, ¿no? O sea, este ciclo iterativo se va a cumplir, o sea, se va a ejecutar tantas veces, cuando el resultado no es ok. Y sale de este bucle cuando el resultado es ok. Esto repetido tantas veces hasta que el resultado es aceptado, ¿no? Cuando el resultado es aceptado, recién sale del bucle. Si el resultado es aceptado, vamos a colocarle resultado aceptado, ¿ya? Resultado aceptado, aceptado. Si el resultado es aceptado, un empleado del departamento C ejecuta las acciones propuestas. Ok, un empleado del departamento C ejecuta las acciones propuestas. Por acá voy a colocar mi tarea y esta tarea va a ser del empleado de reclamos. Si el resultado es ok, si es sí, ok, si es sí, ¿qué es lo que va a hacer? Eh, ejecuta acciones propuestas, ¿no? Ejecutar acciones propuestas, ¿no? Ejecutar. Entonces, estamos asumiendo aquí que va a ser un formulario en donde va a registrar las acciones propuestas con respecto a este reclamo. Va a ser una tarea de usuario, una tarea de usuario. Después de esto, el reclamo es archivado por un empleado del departamento L o logística. Entonces, después de esto, aquí voy a archivar el reclamo. Entonces, esto lo voy a desplazar más hacia la derecha, más hacia la derecha. Esto voy a ampliar un poco más el pool, ¿ok? Y esto voy a colocar por acá. Voy a colocar por acá. Y aquí voy a colocar una compuerta de unión de tipo asíncrono o simplemente una unión simple, ¿ok? Que va a ir acá, que va a ir ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos dicen? Después de esto, el reclamo es archivado por un empleado del departamento L. Listo, y eso sería todo. Y ese sería nuestro modelo BPMN del caso. ¿Ok? Sería nuestro modelo BPMN del caso, bueno, en esta oportunidad para este primer BPMN Live. ¿Ok? Para este modelamiento en vivo. Entonces, ¿qué más? Podemos hacer algunas precisiones más que podemos hacer aquí. A ver, podemos precisar el evento de inicio, ¿no? El evento de inicio. En el evento de inicio podemos precisar algo. El siguiente proceso es utilizado para manejar los reclamos. Primero, un empleado del departamento de logística registra cada reclamo, ¿no? Entonces aquí, solicitud de reclamo recepcionada. Vamos a colocar acá en el evento de inicio, solicitud, solicitud, reclamo, recepcionado, ¿no? Solicitud de reclamo recepcionado. Nuestro evento de inicio. Es importante establecer los nombres de los componentes BPMN. Y en nuestro evento de finalización vamos a colocarle reclamo archivado, vamos a colocarle, ¿no? Reclamo archivado. Listo. Entonces acá, como ustedes pueden observar, estoy orquestando un proceso.
La orquestación se da dentro del pool o contenedor, ¿no? Dentro del pool tenemos tres actores o tres roles y esos roles tienen ciertas acciones. Y dentro del proceso existen ciertos eventos, ¿ok? Que alteran el comportamiento del proceso. Y bueno, existen una compuerta paralela y compuertas exclusivas para tomar decisiones sobre este proceso y basado en datos. ¿Qué más podemos decir sobre nuestro modelo? Podemos inclusive establecer una comunicación con el cliente, ¿no? Porque si ustedes pueden observar, toda la orquestación es sobre la parte interna del proceso, pero existe un cliente que no se especifica aquí con ninguna tarea. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para tener una visibilidad de la comunicación de este proceso con el cliente sin especificar tareas de forma explícita, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar un pool y vamos a colocarlo acá, ¿ok? Y vamos a extender esto hasta la misma dimensión de nuestro proceso de gestión de reclamos, acá. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar aquí y vamos a cambiar el elemento. Vamos a decirle que el pool esté vacío, ¿ok? El pool esté vacío, ¿ok? El pool esté vacío. Y este pool es del cliente. Doble clic y le colocamos acá cliente, cliente, ¿ok? Entonces, es como si fuera una caja negra. No sé qué es lo que hay, qué acciones realiza el cliente, porque no me dice de forma explícita. Además, el caso no está orientado a las acciones del cliente, sino a las acciones en la gestión de reclamo, ¿no? Pero no podemos obviar al cliente ni al proveedor, porque es parte de un proceso. No se olviden que un proceso no solamente son las acciones que nosotros podemos mejorar internamente en el área o en la empresa, sino que también hay que considerar al cliente o a los proveedores, a los agentes externos. Entonces, no, no, para no obviar al cliente, entonces lo estoy colocando como una caja negra, como un pool vacío, ¿no? Entonces, este cliente lo que va a hacer aquí, ¿no? Aquí voy a colocar algo muy importante. Voy a seleccionar aquí este pool vacío y voy aquí a arrastrar este conector hacia acá, el evento de inicio, ¿ok? El evento de inicio. Entonces, como ustedes pueden observar, la línea ya no es un flujo, ya no es una línea continua, sino es discontinua, ¿no? Es una línea discontinua. Entonces, ¿qué significa esto? Este flujo de secuencia, esta línea continua, significa que hay un paso de datos, envío de datos, mientras que aquí es un envío de eventos, ¿no? ¿Ok? Esto es un flujo de secuencia y este es un flujo de mensajes. Entonces hay una comunicación entre el proceso con una aplicación que tiene el cliente, que puede ser un formulario. ¿Ok? Entonces aquí ya podemos cambiar la tipología y decirle que va a haber un evento de inicio, un message start event, que va a tomar los datos de este formulario del cliente y por ende va a gatillar el proceso o va a inicializar el proceso o va a instanciar el proceso. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Enviar el formulario aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí nosotros podemos colocar lo siguiente, enviar aquí un mensaje, aquí en este caso al pool vacío del cliente. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que en el envío del formulario significa que voy a enviar un mensaje. En este caso, si tenemos un formulario construido en cualquier tecnología, en cualquier framework, de parte del front-end, podemos programar para que este formulario notifique al cliente, ¿no? Entonces acá hay una notificación que estaría implícita en el formulario, entonces va a enviar un mensaje al cliente de que voy a enviar este formulario, ¿no? Voy a enviar este formulario. Entonces le tiene que llegar un mensaje, ¿no? Enviar el formulario. En este caso, enviar el formulario puede ser como un link, ¿no? De acceso al formulario, pero a lo que me refiero es la comunicación que hay entre el proceso y el cliente. Entonces yo lo puedo representar con un flujo de secuencia, un flujo de evento, un flujo de mensajes, ¿ok? ¿Qué más?
Aquí sí hay algo más explícito. Entonces, miren, observen, en cliente yo puedo comunicar aquí, yo puedo extender esto por acá, aquí. Entonces, el cliente aquí va a enviar ya los datos, ¿no? Va a enviar los datos, ¿ok? A través de la aplicación y por un evento voy a tener estos datos. Esto se denomina, o esto tiene por nombre evento intermedio de recepción de mensaje. Va a recepcionar mensaje. Acá es una comunicación entre aplicaciones, porque al final este proceso va a ser una aplicación y el cliente puede tener un formulario en una aplicación X, ¿no? En cualquier plataforma de frontend, entonces va a enviar un mensaje y va a enviar la información del formulario, ¿no? Entonces el proceso lo va a recepcionar y va a avanzar acá en el flujo. ¿Qué más podemos hacer por acá? Acá, cuando archivo el reclamo, yo tengo que enviarle un mensaje, una notificación, ¿no? Una notificación. Acá hay una comunicación. En este caso, lo que yo podría haber hecho es lo siguiente. Si yo quiero un poco, ser un poco más específico en el modelo, podría haber hecho lo siguiente. Hubiera podido hacer esto. Bueno, voy a hacer esto. Voy a colocar una tarea, ¿no? De servicio, y acá le voy a decir notificar al cliente, ¿no? Notificar cliente. Notificar resultado del reclamo, ¿no? Notificar resultado reclamo, por ejemplo, ¿no? Notificar resultado de reclamo. Entonces aquí ya no iría acá y esto sería por acá, ¿no? Y esto haría una comunicación con el cliente, ¿ok? Entonces esto es correcto también. Es correcto. O sea, yo lo hubiera hecho así directamente del formulario o así. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la única diferencia es que si yo lo hago desde archivar reclamos, significa que el frontend, la aplicación web, va a enviar esta notificación. Si yo lo quito de acá, el frontend no lo va a enviar. El que va a enviar es la tarea de servicio. ¿Ok? La tarea de servicio va a notificar el resultado del reclamo. Bueno, en este caso sería de una comunicación síncrona, ¿no? Una comunicación síncrona entre el proceso con el cliente. ¿Ok? Entonces, acá ya estoy un poco especificando ya este proceso, ¿no? Entonces, el proceso quedaría así. El proceso quedaría así de forma más explícita. ¿Ok? Quedaría así de forma más explícita. Ahora, una vez que nosotros hemos diseñado nuestro proceso, ahora la siguiente parte es validar que esté correcto para que procedamos con la automatización más adelante, ¿no? Bueno, eso ya es otra historia. Lo importante, el objetivo de este modelamiento en vivo es que podamos diseñar un proceso 2B y que podamos validarlo con la simulación del token. Entonces, cuando he terminado mi diseño de mi proceso, mi modelo 2B, voy a activar el botón de simulación. ¿Ok? Bueno, voy a ampliar un poco por acá para que se vea. A ver, voy a ampliar un poco. A ver, un momento. Voy a ampliar aquí. Listo. Acá, observen acá. Observen acá. Entonces, el cliente va a enviar la información y aquí va a gatillar el proceso. Y observen qué es lo que pasa. Voy acá a reducir esto un poco por acá. Uy, se me perdió el play. Acá, listo. Entonces, observen que lo que pasa en paralelo, mira, envía el formulario, ¿ok? ¿Qué observan acá? Tenemos una instancia que está aquí en la compuerta paralela, que está sincronizando ya, el director evaluó el reclamo, pero observen aquí que la instancia se ha detenido en esta compuerta basada en eventos, porque el proceso está esperando que ocurra que el cliente envíe la información del formulario o que no lo envíe dentro de las 2 semanas, ¿ok? No lo envíe dentro de las 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a poner el caso de que lo envíe, ¿no? Voy a poner el caso que lo envíe y que no requiera procesamiento adicional. Ok, entonces envía la información dentro de las 2 semanas, le llega el mensaje, la instancia, o en este caso el token avanza, sincroniza, no requiere procesamiento adicional, archiva el reclamo, se notifica el resultado del reclamo. Observen, miren,
el token se divide, es un mensaje que le llega al cliente y finaliza el proceso. ¿Ok? Finaliza el proceso. Vamos a hacer otra simulación. Ejecutamos de nuevo. Observen acá, acá se divide. ¿Ok? Entonces acá está esperando que suceda cualquiera de estos dos eventos. Voy a decirle que demora en presentar la información en este formulario y han pasado más de 2 semanas, ¿no? Y además le voy a decir que requiere procesamiento adicional. Entonces aquí lo que tengo que hacer es hacer un switch, ¿no? De la compuerta exclusiva para que vaya por este flujo de secuencia del sí. Y además acá está activado que eh, resultado no es aceptado, ¿ok? Entonces aquí le voy a decir que pasó las 2 semanas, se activa el temporizador, se procesa el formulario, se genera el reporte sin datos, si requiere procesamiento adicional, procesa el reclamo, analiza el reclamo, el resultado no es aceptado y va a ir así, en ese bucle, ¿no? Va a ir infinitamente, va a ir de forma iterativa, generando un círculo iterativo, ¿no? Valga la redundancia, una iteración, un bucle, ¿ok? Va a seguir así porque el resultado no es aceptado, no es aceptado. Entonces, aquí cuando yo lo puedo sacar del bucle, cambiándolo acá el switch, y le digo, sí, ahora el resultado, si es aceptado, se ejecutan las acciones propuestas, se archiva el reclamo y se notifica el resultado, el reclamo se lo envía. Observen ahí, el toque se divide en dos, uno del mensaje y otro de datos, ¿ok? Y otro de datos. Entonces, hasta ahí ustedes han podido observar que con Camunda Modeler, la versión open source, nosotros podemos diseñar nuestros procesos, ¿ok? Y con este plugin de simulación podemos validar que nuestro proceso esté de forma correcta, ¿no? En este caso, esta simulación valida que las compuertas estén diseñadas de forma correcta. Entonces ya nuestro proceso, tenemos un proceso to be, ¿ok? Un proceso que está orientado a la automatización. Todavía este proceso no está para ejecutarlo en un motor de proceso porque todavía no hemos hecho configuraciones técnicas. Simplemente tenemos un modelo propuesto, un modelo to be, que ya está listo, preparado para poder hacer una automatización.